Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos muy felices por haber recordado que tenemos un buen Padre y que nos ama y que se preocupa por nosotros y que en medio de momentos tan difíciles como los que vivimos en esta temporada está al pendiente, está al cuidado de nosotros. Estamos llegando a la parte final del Sermón de la Montaña. Todavía vamos a ir viendo esta última parte, pero es increíble que cuando volteamos atrás y vemos toda la enseñanza de Jesús y todo lo que implica seguirle, amarle, estar vinculado a Él, nos quedamos así con mucha presión. Nunca te han puesto la descripción de un trabajo cuando es tu primer día y dices, ay, todo eso me toca. A veces cuando escuchas el desafío que Jesús lanza a todos los que le siguen, llegas a preocuparte, llegas a decir, híjole, son unos zapatos muy grandes. Es bien complicado que alguien como yo con las luchas que tengo, con las pruebas, los desaciertos, los errores, pueda vivir la vida que Jesús ofrece. Algunos por eso a veces llegan a desalentarse de la fe cristiana porque piensan que en sus propias fuerzas tienen que lograrlo todo. Y eso nos llena de cierta angustia. Oh, si todo no tengo solucionada la vida, si no ha llegado lo que he esperado. Y hay veces que te sientes así, te sientes desesperado, sientes que no has cambiado, sientes que has escuchado mucho o has ido a muchas iglesias tal vez, o en este caso a lo mejor pensabas que ibas a cambiar rapidísimo y dices, bueno, cuando veo las enseñanzas de Jesús me doy cuenta que todavía me falta mucho y eso es muy bueno. El gran problema es cuando pienses que ya no necesitas nada. Pero cuando entonces tú te puedes dar cuenta que faltan muchas cosas por cambiar, a veces llegas a desesperarte. ¿Qué son las cosas que más te desesperan? En esos momentos de angustia podemos nosotros estar desesperados. ¿Por qué nos cuesta tanto la paciencia? Decía una escritora que la impaciencia nos ha llevado a ser personas fundamentalmente ansiosas. Si tú te das cuenta, si vas en el transporte público, algunos que ya han regresado a trabajar, la gente está de mala. Hasta platicaba con una chica que trabaja en una tienda y me decía que la gente está de malas, está muy agresiva. Ya estaban ansiosos por salirse de sus casas, por gastarse algunos hasta su dinero y están de malas y la gente no le gusta que le pongan límites, no le gusta que le digan que se pongan tapabocas, no le gusta que se pongan la careta, están molestos. Nos cuesta darle tiempo al tiempo y concretar los procesos de mediano o de largo plazo. Y a veces perdemos mucho tiempo en actividades que son inmediatistas. Ya, lo quiero para ayer, ¿no? Por eso está muy de moda que a la comida rápida, ¿no? Porque ya no quieres esperar. Las generaciones de antes tenían, o alguna, bueno, yo me puedo incluir, podíamos, porque todavía me tocó, teníamos que esperar. Por ejemplo, si queríamos ver un programa, estábamos clavados con una serie de televisión, teníamos que esperar hasta la otra semana para que podamos saber qué pasó. Y si no se atravesaba las Olimpiadas o algo así, entonces tenía que esperarte hasta que acabara. Ahora no, ahora ya tienes toda la temporada en los streaming y ya puedes ver hasta en un día. Algunas personas se acaban en un día la serie porque no pueden esperar más. Buscamos ahora gratificaciones rápidas. Por lo mismo, desarrollar la paciencia se tiene que convertir en un objetivo importante, ¿no? A veces tenemos una especie de reloj que cada vez funciona más rápido en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Y las personas desean ahora ver resultados muy rápido. Resultados rápidos en las personas que trabajan contigo, resultados rápidos en los proyectos. Estás buscando la nueva manera para lograr las cosas. Ok, quiero bajar de peso, quiero resultados rápidos. Estoy muy triste, quiero ver la opción del evangelio, el cristianismo. Yo veo que hay gente muy feliz, pero quiero que Dios me conteste ya, me haga bueno de la noche a la mañana y tenga una vida feliz, rápida.
Pero si no llegan las cosas que la fe cristiana me está ofreciendo, toda la paz que yo veo en la Biblia, si no llega rápido, entonces me decepciona. Y como tengo el gran menú de religiones y de opciones, voy a buscar la que sea, porque no quiero sentir que pierdo el tiempo. Pero lo triste es que a veces nos vamos a decepcionar mucho y la decepción va a ser algo continuo en nosotros porque no aprendemos a ser pacientes, ¿no? ¿Cuántas dietas has tratado de empezar desde que comenzó el año o la dieta o el reto del challenge de la pandemia de bajar de peso y como no ves resultados en el espejo inmediato, ya no lo quieres? Y eso lo trasladamos a muchísimas cosas, a muchísimas circunstancias de nuestra vida, sobre todo a lo que nos hace felices y pleno. No veo resultados luego, estoy desesperado. Pero ¿sabes algo? La mayoría de las cosas que valen la pena requieren tiempo. El desarrollo y el éxito profesional, y aún vamos a decirlo espiritual, por toda tu persona, no se consigue de la noche a la mañana. Son procesos. Y es bien interesante porque dice que el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar. ¿Por qué les digo esto? Porque llegamos a esta parte del Sermón del Monte donde Jesús les acababa de decir, ¿no? Vimos la semana pasada, ¿no? ¿Cómo podíamos nosotros ir creciendo, en este caso discernir? Y después de que ya hemos leído todo y hemos estudiado el Sermón del Monte, dices, regreso a con lo que comencé, ¿cómo lo voy a aplicar a mi vida? Es tan difícil. Ay, no, mejor no. Pero Jesús llega a este momento y les dice, como con broche de oro puedes afianzar esto en tu vida. Y es el gran desafío de la oración. Mateo 7, de los versículos 7 al 12, dice lo siguiente: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resume la ley y los profetas. Cuando llegamos a este punto de nuestra vida donde dices, qué complicado, ahora cada vez que estudio los evangelios, la enseñanza de Jesús, me doy cuenta que no está tan fácil, que naturalmente no me sale, es muy complicado. Pero Jesús te da la alternativa increíble, que es bueno que reconozcas que es una realidad que no se te da de manera natural. Pero la solución a esto es que tú vayas con tu Padre. Y cuando vas con tu Padre, estás desafiado a algunas cosas muy interesantes. Y la primera cosa que vemos aquí es que estás desafiado a esperar en medio de la angustia. Es lo que menos queremos. Habíamos platicado hace un momento. ¿Cuándo tenemos un sentido de urgencia? ¿Cuándo es que nos sentimos desesperados? Si vas a perder un autobús o un avión, sientes el corazón, te late muy rápido y que se te va a ir y que has gastado en vano. Cuando tienes mucha hambre, ¿no? Vas enojado ya. A veces tengo un chiste con mi esposa de que tengo hambre y odio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya tengo desesperación por comer. Es un chiste nada más. Cuando un hijo está enfermo, te sientes desesperado. Cuando no tienes éxito en tus relaciones interpersonales, dices, ahora, ¿por qué volvió a pasarme esto? ¿Por qué volví a fallar? Cuando quieres dejar una adicción o quieres dejar una costumbre mala, dices, no puedo, lo he intentado, ya me desesperé, me estoy cansado hasta de mí mismo. Cuando necesitas una ambulancia y no llega y se tarda un buen, o no te contestan en un servicio de emergencia, llamas al 911 y espera un momento y tú dices, si es una emergencia, por favor. Cuando tienes una deuda grande también y dices, ya va a llegar la fecha que tengo que pagar y no tengo nada en mi bolsa. Y hay un largo etcétera. Cuando crees que alguien a quien tú amas te es infiel, cuando vas a una entrevista de trabajo y no te contestan y te dicen, luego te llamamos.
Y podemos seguir con una larga lista. Cuando dices, no puedo cambiar, quisiera ya ser líder, pero pues todavía sigo fallando con muchísimas cosas. ¿Cómo afrontamos los discípulos de Jesús los momentos de crisis? Las crisis de fe. ¿Cómo llegamos nosotros a decir, estoy en un momento decisivo de mi vida, de mi espiritualidad, y quiero crecer, ya no puedo quedarme igual? Bueno, los cristianos que recibieron esta primera enseñanza escrita, la comunidad de Mateo, que estaba precisamente asentada en la zona de Siria y de Antioquía, había sido una comunidad cristiana de judíos que habían sido expulsados ya. Hubo un primer diáspora de cristianos porque la sinagoga hizo una gran persecución y después los romanos destruyeron pues Jerusalén y les prohibieron a los judíos ya vivir en ese lugar. Ellos tenían, muchos cristianos, los primeros cristianos en su mayoría eran judíos, tenían que ir a otro lugar. Habían dejado sus casas, habían dejado su historia donde habían crecido y se trasladaron a otra comunidad. Y decir cómo aplican las enseñanzas de Jesús en estos momentos de desesperación y de crisis. Cómo ellos estaban enfrentando eso y cómo nosotros nos podemos identificar con ellos, con esos discípulos que eran excluidos de sus comunidades, a los que les habían robado sus negocios, sus posesiones, a lo mejor habían perdido a familiares y decían, me siento incómodo, no me siento tranquilo, me siento desesperado, en medio de una crisis financiera, una crisis de salud y hasta de valores. ¿Cómo podemos seguir de pie? Pero Jesús les habla que la manera en que pueden enfrentar eso es de rodillas y es en la oración. Jesús les habla que este sería el medio a través del cual esa relación profunda te puede llevar a los brazos de Dios en medio de la tormenta. Porque ahora buscar su rostro se debe de convertir en la obsesión más profunda de nuestra vida. Porque solamente en los brazos de Dios vamos a encontrar plenitud. Y vamos a encontrar la fuerza que tú y yo necesitamos para afrontar los momentos de angustia. Es increíble que cuando escuchas el Sermón del Monte te puedes quedar pensando, ¿esto verdaderamente se puede vivir? ¿Tendré esa capacidad de renuncia? Esa habilidad de discernir, de vivir una espiritualidad muy diferente a la de los hipócritas, que ya hemos visto cómo se les menciona. ¿Tendré una justicia mayor que los fariseos? ¿Cómo? Si a veces me creo muy autosuficiente y pienso que Dios pues sí está ahí, pero pues tengo que darle sus ayudas. Como dije hace un momento, a veces sientes que ya creíste en Dios, pero no pasa nada. No sientes ese fuego adentro, o no ves que haya cambios rápidos y te desesperas. Jesús te dice la manera en la cual tú puedes crecer, y es que se necesita perseverancia. Perseverancia. Cuando escuchamos esa palabra, recordamos que sentimos la urgencia de algo y entonces no nos gusta perseverancia. Decimos, ay. Es aquí como dijera un escritor llamado Donald Carson, que la oración deja de ser un compromiso o una práctica de relleno y se convierte en una búsqueda ardiente de Dios, no de las cosas. Tienes que pensar esto, la oración es una búsqueda ardiente de Dios, no de las cosas, porque a veces lo que oramos es para pedir cosas, pero entonces estamos fallando, porque el punto es que lo que tú y yo necesitamos es a Dios, no a las cosas. Y eso ya lo hemos visto tiempo atrás. Es tener más de Dios, más de su carácter, más de sus virtudes, más de su fuerza. Por eso esta oración Jesús la habla en 3 momentos. Y ahí vemos algo bien interesante. Les dice pidiendo. Porque vemos ahí que el versículo dice, pidan y se les dará.
Ahora, a veces creemos que cuando leemos esto, todas las cosas que yo exija como un consumidor, como cuando alguien va al restaurante, a la tienda, lo quiero ya, me lo va a dar. Y a veces leemos así, fuera del contexto del Sermón del Monte, y pensamos, como aquí dice, pide y se me dará, a fuerzas Dios está obligado a darme no lo que sea mejor para mí, lo que yo quiero, aunque eso pueda ser pecaminoso, lo que yo quiero, aunque eso verdaderamente no me convenga, lo que yo quiero, simplemente porque ya me emberrinché. Recuerdo cuando era chico, algunas veces quería meter los dedos en los enchufes. Para la edad que tenía, para mi etapa de descubrir el mundo y mi desarrollo, eso era lo que me iba a dar felicidad, porque estoy descubriendo el mundo y mi curiosidad tiene que ser saciada. Entonces yo quería meter mis dedos ahí. Pero llegaban y mis padres me decían, no. Y yo hacía el berrinche, me enojaba. ¿Por qué? Porque como un niño yo quería hacer eso, porque yo pensaba que despertando mi curiosidad, descubriendo el mundo, eso me iba a traer satisfacción. El gran problema es que pasaron algunos años y un día que no se dieron cuenta, metí los dedos y lo que me pasó ahí no fue algo tan agradable. Pero ellos ya por la experiencia de vida conocían que eso no me iba a ayudar. Pero yo pensaba que eso era lo mejor para mí. Erramos porque cuando vemos el Sermón del Monte, Jesús está terminando y te dice, esto es bien difícil que lo hagas por tus propias fuerzas. Pero ¿sabes? La manera en que esto es una realidad para ti es que tú lo pidas, que tú te acerques al Padre y que te sinceres y que digas, me queda grande el saco, pero pide y te será dado. Es cuando presentamos nuestra causa, nuestro deseo ante otro para que nos escuche. Es cuando tú te reconoces carente, no tengo. Es abandonar el pensar que eres poderoso, que no eres vulnerable. Deja de pensar, es dejar de pensar que eres autosuficiente, es decir, yo te necesito. Soy dependiente de ti. Es lo que no queremos ser en esta sociedad de hoy en día. Pero como vimos en las bienaventuranzas, precisamente es afortunado el que es pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que reconocen su necesidad de Dios, que se empobrecen voluntariamente y dicen, yo necesito que Dios sea todo para mí. Por eso dice, pide y se te dará. Recuerda tu necesidad, no eres autosuficiente, no eres poderoso. Y luego la otra manera, como nos dice que nos acerquemos en medio de la angustia, es que te acerques buscando. Buscar es caminar hacia aquello que queremos ser. No solamente Dios dame, me voy a acostar, sino que mientras yo estoy pidiéndole a Dios la fuerza, yo mismo tengo que buscar de forma activa aquello que quiero alcanzar. Tengo la ayuda de Dios, pero también el deseo de no quedarme como estoy. Y toda nuestra vida es un camino de búsqueda, aún de nuestra propia identidad, de nuestro camino. Por eso en nuestra santificación buscamos, yo colaboro, ¿no? Cristo ha muerto por mí, me ha justificado, pero ahora en mi crecimiento también yo busco. Y lo más increíble es que está la promesa de que voy a encontrar. Y sabes algo, tú y yo podemos buscar, porque antes a nosotros nos han buscado, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alguien te ha estado buscando y te encontró. Nos han mirado, ¿no? Porque nuestra búsqueda responde al llamado de Dios, ese Dios que desea salir a nuestro encuentro. Es fantástico, ¿no? Y también Javier Picasa habla de esto, llamando, ¿no? Llama y se te abrirá. Llamar es como que ponernos ante una puerta que no podemos abrir solos. Necesita alguien más hacerlo. El único que puede hacerlo es el Señor, aquel que es la puerta.
Y es lo más hermoso que Dios nos ha estado llamando, ha orquestado todo en la historia de nuestra vida para llamarnos de una manera eficaz, hermosa, y que tú puedes responder voluntariamente a ese llamado. Y ahora que Él te ha buscado, tú puedes acercarte a Él. Dios nos ha estado llamando a través de tantas cosas a nuestro alrededor, para que ahora tú puedas llamarle, puedas buscarle, tengas ese deseo. ¿Cómo en medio de mi necesidad y de mi frustración puedo darme cuenta que lo que necesito es a Dios? No necesitas un novio, no necesitas un nuevo aparato electrónico como algo que va a definir tu vida y te va a transformar. Lo que necesitas es a Dios. Porque he querido llenar mi necesidad de Dios con otras cosas. ¿Cómo puedo identificar que Dios me ha estado llamando? Bienaventurados los que reconocen su necesidad de Dios. En medio de la angustia, lo que tú y yo necesitamos es al Señor. Él es el que nos puede dar la fuerza. Él es el que nos puede ayudar. La segunda cosa que nos dice aquí también es que reconozcas el amor que Dios ya te ha dado. El amor que Él te ha provisto desde antes. Dice los versículos 9 al 11. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Recuerdo que una ocasión platicaba con recuerdo una historia de un administrador que platicaba con un vigilante, con un guardia de un lugar. Entonces este administrador le decía, mira, pues no te estanques en este trabajo. Tal vez ahorita estás aquí, pero tú puedes aspirar a un futuro mejor. Y entonces este hombre le empezó a decir, bueno, es que no he podido sacar mi acta de nacimiento porque no he tenido dinero para hacer el trámite. Él vivía en otro estado y le costaba más. Y aparte no he podido ir por mi certificado de la prepa porque no tengo el dinero y porque me cuesta. Y estuvieron platicando. Entonces al final de la conversación, este administrador le dijo, bueno, yo te voy a dar el dinero y saca tus papeles. Inscríbete a la escuela, busca este nuevo trabajo. Este vigilante se puso a llorar y le dijo, muchas gracias. Bueno, parecía que la historia quedaba ahí, pero tiempo después, este muchacho que era vigilante, guardia de seguridad, busca a este administrador y le dice, ¿qué cree? Gracias por lo que usted me apoyó, pude hacer mi trámite, pero quiero contarle algo, he tenido problemas con mi esposa y no tenía nadie a quien recurrir, pero usted es el único que me ha ayudado. Este hombre podría haber ido con otros, con sus amigos, con los vecinos de la colonia, pero le dijo, usted es el que me ha ayudado. Se acordó, él recordó que a alguien le había demostrado amor. Por ahí dice una frase, ¿no? Uno regresa a donde fue amado. Bueno, recuerda quién es el objeto de tus oraciones. ¿Quién es tu Padre? Cuando te acercas a la oración, recuerdas que vives en una relación de amor. ¿Recuerdan que la vez pasada lo definimos, ¿no? Acercándonos mucho a lo que decía Félix Ortiz, que la oración es el diálogo entre dos personas que se aman, que son Dios y tú. Entonces, en esa relación de amor es donde la confianza es la base de esa relación. Por ejemplo, Juan Calvino decía, la oración no acompañada por la fe es una ceremonia ociosa y sin sentido. La fe es confianza. Cuando no está esa base de confianza, entonces solamente es algo que hacemos de trámite. ¿No has visto oraciones de trámite? Señor, le pedimos, o sea, ya no hay nada de amor ni de pasión, ni siquiera de confianza en lo que se está diciendo.
A veces nada más es de puro trámite, porque siempre se hace. Es lo que se tiene que hacer antes de comer o antes de subirme a la combi, porque me pueden asaltar o puede chocar. No, entonces sí la voy a hacer. Pero la verdad es de que se vuelve ociosa y sin sentido cuando no hay confianza, cuando realmente no estás creyendo que hay alguien que te está escuchando y que ese que te escucha te ama y está interesado en ti. La oración no es poderosa por la persona que la hace, ¿no? Ni la manera en que la presentas, ¿no? A veces llegamos a conocer a muchas personas dentro del mundo del cristianismo y tú puedes gritar, pararte de cabeza, estar hincado, acostado, llorar, estar quieto, gritar, hablar, usar palabras muy complicadas, pero eso no demuestra que la oración es poderosa. Una vez estaba mi papá con unos amigos pastores en Corea y le decían, tienes que gritar así como, y ellos gritaban mucho y se burlaban de él porque él no gritaba como ellos. Pero a veces son maneras erróneas de acercarnos a la oración. No te digo que no sea apasionada y que no uses tu personalidad para orar, pero quiero decirte que la oración es poderosa por la persona que la escucha. Y ese que la escucha es el que puede contestarlo. Y por eso es poderosa la oración, porque tú te acercas confiando en ese Padre que te ama, creyendo que ese que te escucha es el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y la oración se vuelve poderosa por Él, no por tus gritos, no porque tú seas muy bueno. Por eso Jesús hace esas comparaciones y esos ejemplos que nos da. Reconoce el amor que ya te ha dado. ¿Qué cosas te ha dado Dios que puedes acordarte? Me ha dado la vida. Me da capacidades impresionantes en mi cuerpo. Me da la oportunidad de abrir los ojos cada mañana. Me da la capacidad de sentir, de respirar, de conocerle, de haber sido objeto del amor de su Hijo Jesús. Reconozco su amor cuando evoco su santidad. Dios es santo. ¿Qué significa eso? Que Dios es único, que no hay nadie como Él. Como dijera Karl Barth, es totalmente otro. No podemos ni siquiera compararlo con nada de lo creado. Dios es santo. La oración celebra precisamente esa bondad de Dios, que no hay nadie como Él. Por eso Jesús hace un énfasis aquí. Aún ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Ahí hace una gran diferencia. Los seres humanos, todos ustedes, son seres caídos, son pecadores, pero aún tienen una pizca de bondad por esa gracia, lo que llamamos la gracia común. Aún siendo como eres, malo, hace Jesús esa referencia. Y es bien importante porque tu única referencia en la vida de bondad no se compara a la bondad de Dios. Porque ese Dios al cual oramos no nos da lo que merecemos. Más bien nos da lo que es mejor para nosotros. Es bien importante. Piensa, ¿puedo recordar la bondad de Dios en el pasado? ¿Puedo recordar el carácter único de ese Dios santo al que yo me acerco? Que tiene una perspectiva mayor del mundo y de mi situación. Por eso cuando maduro más, mi corazón pedirá más cosas de acuerdo a su voluntad. Y entonces yo me voy a deleitar en su santidad. El gran problema es que a veces lo que deseamos va totalmente contrario a la santidad de Dios. Por eso decía Santiago, pues no recibes porque pides mal. Recuerda que estás con un Dios santo. Es un Dios bondadoso que quiere darte, sostenerte, levantarte. Pero recuerda que Él es un Dios santo y que te llama a ti también ser alguien santo. Te recuerda, ustedes, aun siendo malos, dan las buenas, bueno, cuánto más desde Dios, que es asombroso, es bueno contigo. Recuérdalo. ¿Cómo puedo yo seguir recordando, ¿no?, la gracia que me ha sido dada, el amor que me ha sido dado?
Bueno, confiando en el corazón de Dios, porque al final dice ahí que nos dará buenas cosas. El Señor busca tu bien, aun cuando su respuesta llega a ser un no. No, a veces malinterpretamos ciertos textos que el sí y el amén es para mí. Bueno, Dios nos dio un sí cuando vino Jesús, precisamente. Cuando nuestra respuesta era no, y de que éramos pecadores, en Cristo nos da un sí, y eso es hermoso. Pero quiero decirte algo, a veces el no de Dios es bueno. Dijera la esposa de Billy Graham, alguna vez lo dije, dijo, gracias porque Dios no me dijo que sí a todas mis oraciones, si no me habría casado varias veces con hombres equivocados, ¿no? Pero dice, Dios me dio al hombre de mi vida y agradezco que me dijo que no en muchas ocasiones. Entonces, el no de Dios llega a ser bendición para nosotros. Es difícil de entenderlo en el momento. Aun cuando no siento que su respuesta sea lo que yo quiero, es bien interesante porque Él nos da su mayor don. Vean, el pasaje paralelo de este texto se encuentra en el Evangelio de Lucas y dice, ¿cuánto más no nos dará su Espíritu Santo cuando lo pedimos? Entonces nos da un poco más de luz. Que lo que está diciendo aquí, que el don mayor por excelencia, el regalo máximo de Dios es su Santo Espíritu. Es la salvación. Es la capacidad de amarle, porque por tus propios fuerzas no podrías amar a Dios. No nos dan ganas de hacer otras cosas. Pero ahora que nos da su Espíritu, nos da la capacidad de tener esa relación con Él y de cambiar nuestra vida y de vivir la manera de Cristo. Poder vivir la vida en Él. Hacer su voluntad nos da el sustento de la vida eterna. Por eso Él está dispuesto a oírte. Pero recuerda su gran amor. Recuerda quién eres. Y recuerda qué ha hecho por ti. Recuerda que era lo que tú merecías. Y recuerda que ese amor inmerecido por ti te da la oportunidad de entrar a la dimensión de ese Dios santo. Ahora cuando yo me acerco a Él no voy a andarle reclamando. Dios no le debe nada a nadie. Por el puro afecto de su voluntad nos da, por su misericordia, por su carácter y su corazón, porque la bondad es una cualidad de Él. Después de haber dicho, wow, yo puedo ser paciente en medio de la angustia, pidiendo, buscándole, tocando. Después recordar que yo tengo un Dios santo y que es amoroso y como cantamos un momento, es mi buen Padre, le importo. Ahora que yo soy consciente de ese amor que he recibido, de que tengo la fuerza de esperar en Él, de que me ha dado su Espíritu Santo, que como dice el apóstol Pablo, es la garantía de que recibiré esa herencia. Vemos el versículo 12. Y entramos al punto número 3. Y dice, así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en eso se resume la ley y los profetas. Y la tercera cosa aquí es que somos desafiados a replicar la gracia. Hacer lo mismo que yo le estoy pidiendo al Padre que haga conmigo cuando pido, cuando busco y cuando llamo, cuando confío en Él que me va a dar una buena dádiva, que a pesar de que he sido malo, Él puede darme algo bueno, me puede dar a su Espíritu Santo que no merecía. Ahora te dice, después de que dijo eso, por eso viene muy conectada la regla de oro. Jesús vuelve otra vez a recordarnos que nuestra relación con Dios, entre más profunda e íntima se vaya haciendo, jamás va a dejar fuera a nuestro amigo, a nuestro prójimo, a nuestros amigos, a nuestra familia, a las personas alrededor y a nuestros enemigos. No quedan fuera. Y esto es impresionante. Vemos que este mismo tema se repite. No están excluidos los demás. Y si nos lo está repitiendo en varias ocasiones en el Sermón del Monte, es que es algo que no debemos olvidar porque continuamente lo olvidamos. Si luego ya no me acuerdo
salgo, iba a ir a la tienda y ¿qué iba a traer? Me regreso. Bueno, si eso se me olvida, ahora esto más porque no nos dan ganas de hacerlo. Es que es mi relación personal con Dios. Quiero decirte algo, es una relación también comunitaria. La fe cristiana está hecha para vivirse en comunidad. Por eso somos iglesia, somos un pueblo, somos un rebaño, ¿no? Porque nos habla de muchos, siendo uno. Qué impresionante es esto. El problema es que el individualismo de nuestra sociedad contemporánea hace que nuestro corazón se enfríe y que quiera dejar fuera al otro. Cuando Jesús da este desafío y te llama a ti a que repliques la gracia, es que sea la antítesis del ojo por ojo. Porque en el ojo por ojo, en la ley del talión, que los babilonios dijeron y que de alguna otra forma se retoma para ciertos juicios civiles, ¿no? Que era ojo por ojo y diente por diente, era que tú replicabas el mal que te habían hecho a ti. Pero lo interesante aquí es que vemos que Jesús nos dice que tienes que replicar el bien que Dios ha hecho contigo. Porque después de experimentar la gracia de Dios, nuestra actitud hacia los demás debe cambiar también. Porque reflejamos lo que hemos recibido del Padre. Si yo he recibido la gracia, por consiguiente lo que voy a dar a los demás va a ser gracia. El gran problema es que siempre buscamos una excusa para no hacerlo. Siempre date cuenta que cuando llega a este punto a calarle a las comunidades de fe, siempre vamos a buscar la excusa para zafarnos de esto. ¿Cómo en la oración has pedido que te trate Dios? ¿Cómo pides que te trate? Trátame como rey, Señor. ¿No? Hay algunas teologías que dicen, tú eres un príncipe, porque eres hijo de un rey, entonces mereces vivir como príncipe. Y a la gente le gusta en esas teologías y todo. Pero quiero decirte algo. Eras indigno y no merecedor. Éramos enemigos de Dios. Por cuanto todos pecamos, hemos estado separados, destituidos de la gloria de Dios. Pero Él nos amó y nos da buenas dádivas. Al pensar que Dios es mi Padre y que me va a responder con amor, como vimos en el ejemplo de los textos que hace un momento leímos, que no le va a dar un papá a su hijo una víbora, aunque luego hay gente así. Dice, por lo regular, algunos van a buscar lo mejor para los suyos. No me va a dar un escorpión. A veces nosotros al prójimo sí le damos eso. ¿Por qué quiero que Dios me trate así si yo a los demás no los trato como Dios me trata a mí con amor y paciencia? ¿Cuál debe ser mi actitud hacia mi prójimo? Que ya no está desconectado de mi relación con Dios. Al contrario, de mi relación con Dios los demás son beneficiados también. Eso es bien importante. ¿Cuál debe ser mi actitud hacia mi hermano? Lo que tú quieras que los hombres o las personas hagan contigo, hazlo también a ellos. Esta idea, más o menos, has venido siendo planteada desde la antigüedad. Si tú lees un poco de las tradiciones de Israel, te vas a encontrar que ya era un tema que era conocido. Por ejemplo, había un hombre llamado Gilel que había escrito algo similar. Y esto también se hace eco en el libro deuterocanónico de Tobías 4:15. Dice, no hagas, vean cómo lo plantean aquí, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Así lo expresa Gilel y hasta dice algo muy similar de que esto también es el resumen de la ley. Los estoicos griegos lo dijeron. Es más, lo vas a encontrar hasta en Confucio en China. Confucio en su filosofía escribe algo similar. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Miren, es un eco de la sabiduría de Dios, de alguna manera. El problema es que los seres humanos le cambiamos cositas. Vamos a notar la diferencia entre no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan, a como quieres que ellos te tratan, así hazles tú a ellos. ¿Qué diferencia vemos? Uno está en negativo y el de Jesús está en positivo. Cuando lo vemos en negativo,
La frase va solo hasta donde el ser humano pecador puede llegar. Es muy interesante, porque no necesariamente va a ser una expresión de amor, sino de interés personal. Pues no le hago nada, no le hago caso, ¿no? Ya no me meto en problemas, lo ignoro. Pues quiero que me ignoren también, que ni se metan conmigo, ¿no? Porque así pasa. Es más, puede hasta verse, ¿no? Como lo plantea don John MacArthur, es como una motivación egoísta porque se trata de ser pasivo. O sea, solo de abstenerme de hacerle daño a la gente. Pues me quedo acostado y no le hago mal a nadie más que al colchón y la almohada. Pero la verdad es de que llegas a pensar, pues no les hago nada para que no me molesten a mí. ¿Cuál sería la motivación aquí? Yo. Mi tranquilidad, mi comodidad o el temor, ¿no? La supervivencia. No le hago nada de eso, soy apático y ya, no pasa nada, dijeran por ahí ciertas frases. No pasa nada. Vemos algo bien interesante, que nuestra naturaleza caída nos lleva a ver nuestro bienestar por encima de todo. Pues mientras yo salga, como dicen, salga rifado, salga cool, está bien. Porque el gran problema de la humanidad es la exagerada preocupación por uno mismo. O sea, maximizar el egoísmo. Pues mientras yo esté bien, pues el fin de mi vida es ser feliz. Todos están para que me hagan feliz, pues no me meto con ellos y ya. Pero Jesús va más allá, o sea, va más allá de la naturaleza pecaminosa, porque porque vemos que el que está en Cristo es una nueva criatura. Por eso te dice ahora, de manera positiva y activa, haz. Porque ahora tienes al Espíritu Santo, porque has pedido, has buscado, te ha contestado Dios, te da su Santo Espíritu y ahora te dice, estás capacitado para hacer. Nos llama a salir de nuestra naturaleza caída. Eso es bien importante. A salir de mi comodidad donde el pecado me tiene. El salir de eso se parece más al amor de Dios porque Él vino, se hizo carne y Él se entregó por ti y por mí. Y ese es el resultado. El resultado es ese de que ahora Él vive en nosotros. Y ese Jesús que vive a través de su Santo Espíritu en ti y en mí es la evidencia más profunda del amor. Ese amor que no busca lo suyo, como dice en la carta a los Corintios. Es un amor que no se goza en la injusticia, sino que se goza en la verdad. Cuando vemos entonces la regla de oro, es totalmente diferente al otro, no solamente porque la sabiduría popular antigua era en negativo, sino que es en positivo, porque es la misma iniciativa que tiene Dios, que al ver la situación del ser humano, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Él es un Dios que fue impulsado a la acción. Por eso a ti te llama a replicar la gracia, es decir, ahora yo soy impulsado por ese amor a hacer lo que yo deseo que hagan conmigo. Deseo el perdón, deseo la reconciliación, deseo la paz, ayuda a los demás a que tengan esa paz. Sé tú el que dé los primeros pasos del perdón. Cuando hacemos esto, glorificamos a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la meta de nuestra vida, parecernos a Él. Mostrar cuán impresionante y bello es Cristo en nosotros. Y ese es el propósito de la Escritura. Por eso dice que haciendo esto, saliendo de esa naturaleza pecaminosa que solamente está enfocada en uno mismo y buscando el corazón de Dios, de bendecir a los demás, dice que se cumple la ley y los profetas. Porque la idea de la revelación de Dios es que seamos perfectos, perfectamente preparados para toda buena obra. Es el propósito de su revelación, que le conozcamos a Él y que nos parezcamos a Jesús.
por la obra que Él hace en nosotros, para emanar amor. El amor es más que una frase desgastada. Viene a representar lo que Dios es en nuestra vida. Por eso decía el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque está haciendo eco de la enseñanza de Jesús. La gran pregunta para ir terminando: ¿puedo dimensionar qué es la gracia? ¿Puedo recordar ese favor inmerecido que se me ha dado porque de acuerdo a mis fuerzas y a la condición que yo tenía, era incapaz de ganar o merecer el favor de Dios? Cuando yo olvido eso, no tengo una motivación para ayudar a nadie. Pero cuando yo puedo recordar cuánto he sido amado por ese Padre que no me da escorpiones ni serpientes, ahora yo tengo la capacidad de hacerlo, porque ya mi prójimo no está excluido de mi relación con Dios ni de mi espiritualidad. Por eso la oración ya no puede ser egoísta. Por eso la oración siempre me va a llevar a no estar enfocado solo en mí, sino invertir mi vida en los demás. ¿Cómo la respuesta a mi oración llega a ser una bendición para el mundo y mi comunidad? La respuesta a mi oración es una bendición para el mundo y mi comunidad. Porque a veces nada más piensas, Señor, que me bajan los kilos, ¿no? Pero piensa en esto. ¿Cómo la respuesta a la oración que estoy levantando va a ser bendición para las personas que me rodean? Otra pregunta. Me he dado cuenta que la única manera de poder vivir el desafío de Jesús que nos da en el Sermón de la Montaña es cuando reconozco que no puedo en mis fuerzas. Por eso Jesús te dice, pide y se te dará. Busca y encontrarás. Se te abrirá cuando llames a la puerta. He entendido que el Evangelio no se trata de moralismo y de reglas inalcanzables de cumplir. Me he dado cuenta que es algo más grande que solamente no veas esto, no comas esto, ¿no? La gente a veces te pregunta, ¿y tú qué religión eres? ¿Son de los que no usan pantalón, no se peinan, los que no usan corbata? Porque la gente tiene esa idea, que somos sectas, que buscamos hacer la vida infeliz a las personas, pero nos damos cuenta que el Evangelio es algo más grande que eso. Me ha quedado claro que cuando busco su ayuda, Él promete que lo encontraré, que abrirá la puerta y que me dará su mayor don. ¿Cómo es el Dios al que yo elevo mi petición? ¿Cómo es? Si es mi amigo, si es mi Padre, pero es santo, es poderoso, es digno de respeto y digno de mi amor. Y aunque yo he sido indigno, Él me da la capacidad de encontrar mi identidad en Él, como su hijo, y eso es fantástico. Otra pregunta, con esto terminamos. ¿Quién a mi alrededor necesita ser tratado como deseo que me traten a mí? Piensa, ¿quién a mi alrededor necesita ser tratado como deseo que me traten a mí? Tal vez tu vecino, tal vez tu propia mamá o tu propio padre. A lo mejor los tratas muy mal y solo les pides cosas. O dices, bueno, mientras yo no les insulte, que no me insulten. O más bien, yo no los voy a ayudar porque no me han ayudado jamás. Trátalos como quisieras, que te hubieran tratado a ti. ¿Cómo el Evangelio cambia la perspectiva en la cual voy a vivir mi vida? Ahora que sabemos esto y que sabemos que no podemos solos, ¿por qué no le pedimos a Cristo que nos llene de su Santo Espíritu? Que nos dé la fuerza que Él promete en su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias porque vemos cosas impresionantes en tu palabra y porque sabemos que nunca va a ser en nuestras propias fuerzas. Perdónanos porque a veces hemos sido necios y hemos pensado que vamos a cambiar por nuestro gran intelecto o por seguir recetas mágicas.
Pero hoy yo te agradezco, Señor, porque sé que si yo clamo, tú me vas a responder y me vas a dar cosas buenas. Me vas a dar tu Espíritu Santo y me vas a ayudar a alcanzar las cosas que no he alcanzado, a tener la fuerza que hasta el momento no he tenido. Me vas a dar el impulso para tratar a los demás como quisiera, como tú me has tratado a mí, como quisiera que los demás me trataran, por el amor de tu Hijo Jesús. Perdóname porque a veces soy demasiado incrédulo para saber lo que tú puedes hacer en mí. Pero yo no quiero que mi oración sea ociosa, sea de trámite. Yo creo que tú lo puedes hacer, no porque sea muy bueno, sino porque tú jamás me puedes decepcionar ni defraudar, porque tú eres el Señor, porque tu naturaleza es amor. Yo bendigo tu nombre, yo te exalto y reconozco que te necesito cada día más. Renuévame, Señor, y dame la fuerza para vivir esto, no como una religión más, no como una fórmula mágica, sino quiero vivir una vida que me lleve a amarlos, a los demás como tú los amas, y ser de bendición para este mundo que te necesita. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, y estamos muy felices de estar compartiendo la Escritura juntos, de reflexionar en ella juntos, y nos gustaría estar en contacto, saber con qué cosas te han tocado tu corazón, con qué cosas no quieres olvidar de esto que platicamos. Y pareciera que es como una tradición, pero nos encanta tener el diálogo. Entonces escribe con qué cosas hermosas tú puedes quedarte de esto. ¿Qué te dijo el Señor? Puedes anotar ahí en los comentarios del video, puedes escribirnos en el chat de Poema. Que Dios te bendiga y empecemos la interacción.